Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Yo bien acompañada con, eso se llama que enregalada. Ay, pero caramba, ella no tenía que hacer eso. Miren, yo lo voy a abrir ahorita, pero la verdad que bello, yo sé lo que es. Me encanta, gracias. No tenías que hacer eso, pero esto solamente comprueba todo lo que dije antes de ti, de que eres una mujer de finas maneras, definitivamente una diplomática por naturaleza, y yo diría que embajadora de los corazones dominico-chinos, tanto aquí como allá. Así que nada, esto lo voy a utilizar en el próximo programa. Me siguen llegando regalitos. Los muchachos no me regalaron nada, señores, es que por ahí hubo un cumpleaños, celebrando natalicio, celebrando bendiciones, qué bueno. Y una bendición definitivamente es tener a esta dama sentada a mi lado. Muchos entienden, hice la introducción, pero ahora obviamente va a ser difícil para ti hablar de ti, pero no te apures, que de eso me encargo yo. Antes que nada, bienvenida, estás preciosa, me encanta cómo te queda el verde. Gracias. La verdad que la elegancia es una de tus debilidades, vamos a decirlo así, o de las personas que te conocen. Pero no solamente porque eres bella físicamente, sino que por el tiempo que te he conocido, realmente has calado profundamente en mi corazón por tu cultura, por tu don de gente, por tu don de dama. Así que este sofá rosado oficialmente se te entrega en el día de hoy. Bienvenida, Rosa o Rosita, como te llamamos tus amigos. Muchas gracias, Adelina. La verdad que todas esas cosas lindas que tú has dicho son recíprocas. Son recíprocas porque desde que te conocí y viniste a nuestro restaurante en Asian Cuisine, sentí que había como que nos conocíamos de larga vida, de larga edad. Así es. Así es que bueno, aquí estoy, a tus órdenes. Dígame nomás qué necesita. Compañeras de alma, definitivamente. Mira, realmente... ¿Tú crees en eso, verdad? ¿Tú crees en yo eso? entiendo que sí, que hay un propósito cuando Dios une dos personas conforme a ese plan divino que Él tiene diseñado, claro, para que podamos aportar a la humanidad, y definitivamente eso es algo que tú has hecho por tu país también. Pero fíjate, vamos a entrar en todo eso y no se apuren que por ahí vienen relaciones dominico-chinas, todo lo que usted quiera saber. Pero yo quiero conocer un poquito de esa Rosita pequeñita, hija de, creo que tu padre era cantonés chino, ¿no? Cierto, y tu madre sí, dominicana. Así y es. naciste en Santiago. Entonces, oye, qué mezcla. Cibaeña, de pura cepa cibaeña, muy orgullosamente cibaeña, ¿no? Debo decirte que sí, mi padre era un chino cantonés que vino al país en el año 1927 y mi madre una dominicana criolla de la sierra de Las Matas, allá de San José de las Matas. Y bueno, se conocieron y yo soy la primogénita de ese matrimonio. Somos 4 hembras y 3 varones. La mayoría, los 4 primeros, nacimos en Santiago. Okay. Mi papá tenía un restaurante y un hotel allá, de ahí que me viene la vena restaurantera, a mí también. ¿Cuál era el restaurante de tu padre? Era un restaurante, imagínate, en los años 50 que estaba... Tenemos televidentes que fueron a ese restaurante. En la avenida Inver. Aquellos tiempos eran tiempos, a los chinos decían que más que restaurante eran fondas, ¿no? Pero había un hotel arriba donde, fíjate, curiosamente, había un gran salón de juego y los chinos jugaban y venían de La Vega, de Bonao, de San Francisco, hasta de aquí de la capital. Venían a Santiago y aquello era, ya tú sabes, una batida tremenda de juegos de mahjong. Mahjong es un juego chino que es como una especie de dominó, pero con unas características muy especiales porque tiene unas escalas, tiene unas denominaciones de flores, de bambúes, de números escritos, de rolos, y por ahí ya sabes. Entonces, así fue en Santiago que nosotros estuvimos esa primera etapa. Se acabó, obviamente donde entra el juego todo se acaba. Y se acabó aquella etapa y entonces vinimos a la capital. Papá vino primero y después nosotros. Mi adolescencia transcurrió un poco ahí en lo que es el circuito de la Duarte,
porque ahí estaban familiares nuestros en la Casa Bienvenido y ahí nos agarró la revolución. Wow. La revolución, estuvimos ahí todo el tiempo, pasando, mirando, observando y viviendo todo lo que acontecía en ese momento. Yo fui a la escuela aquí, la escuela o sea que tú secundaria. Te fuiste criando como con ambas culturas, me imagino. Obviamente era, que sí, una especie de mi tía sinergia Ventura Chon, que estaba ahí en la Barahona con Duarte, nosotros trabajábamos, estábamos ahí, estudiábamos, y resulta ser que luego los años nuevos y esa cosa, pues lo pasamos ahí en familia y era muy de vida china típica, esa es la verdad. Pero por otro lado, yo iba a la escuela en español y entonces en la revolución justamente yo iba a entrar a la escuela china a estudiar el mandarín, que se iniciaba en la avenida, allá en Sánchez Luperón. Ahí formaron, la colonia china formó ahí su escuela para los niños descendientes de chinos. Fue una lástima, vino la revolución y abortó ese proyecto. Luego yo me introduje en la escuela y ya de ahí fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ya estaba la inquietud, la efervescencia un poco política. En esos tiempos, tú sabes que todos los jóvenes vivimos tantas cosas. Vivimos unos periodos en que un poco, yo nunca fui hippie, pero observé lo que era el movimiento hippie, ¿no? Lo que era esa rebeldía natural de la juventud en esos tiempos, que realmente eran unos tiempos muy acelerados y muy diferentes. ¿Que eras rebelde? ¿Tú entiendes que eras rebelde o que eras quizás un poco diferente al estereotipo de la mujer de la época? Porque eso es lo que yo percibo. Mira, ¿qué te voy a decir? Yo siempre me he visto como una mezcla cultural. Yo creo que todos los descendientes de chinos acá en el país, de hecho lo son, como son también, por ejemplo, los libaneses, ¿tú entiendes? Los turcos, como le dicen, son una mezcla, porque en su casa han tenido la posibilidad, primero, de aprender del padre o de la madre, una cultura y otra del otro. Entonces somos un fenómeno bicultural, esa es la verdad. Y hay que entenderlo porque a veces quizás hay el tiempo de preocupaciones, resentimiento de un lado y del otro, simplemente hay que asumirlo como tal. Mi papá era chino, hablaba chino, cantonés, muchas veces no se le entendía lo que decía, ¿tú entiendes? Pero poco a poco fuimos y lo amamos inmensamente. Casi todos los descendientes de chinos acá, de mi generación, como los Sanben, por ejemplo, los otros NG, los mismos San, todos hemos admirado enormemente a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres que vinieron acá como inmigrantes en esa época, imagínate, yo me enteré que mi abuelo vino aquí en el 1923 y yo me preguntaba, caramba, pero ¿qué vino a hacer el abuelo en época de que estábamos aquí invadidos por la primera invasión norteamericana, ¿no? Digo, ¿será que habrá sido cocinero de alguno de los militares que vino? Puede ser, no lo sé. Pero mi abuelo escribía a China, porque luego un tío que encontré en China me contó toda la historia. Me dijo que él escribía diciéndole que vinieran a la República Dominicana, que aquí había trabajo, que se conseguía dinero y que todo estaba muy bien. Y entonces mi tío andaba detrás de Mao Zedong, guerrillando, y era guerrillero, peleó contra los japoneses. Yo creo que por ahí quizás yo heredé un poquito la rebeldía típica de esa época. Mientras que mi papá no, mi papá había estado en Birmania 5 años, donde una tía abuela. Yo quiero hacer una pequeña interrupción ahí, preguntarte si entiendes que era una especie de rebeldía, entre comillas, ideológica. Era la época de Lina. Tú no habías nacido porque en eso esa tiene, época. Bueno, no, la verdad que no. Pero en esa tiene época quizás consecuencias. del 65, oye, nosotros acabamos de tener una intervención, había habido un proceso. Yo recuerdo, tenía 14, 15 años y yo escuchaba en la Duarte bajando el día 24 de abril que todo el mundo decía Constitución y Juan Bosch y Constitución y Constitución. Y yo, bueno, ¿qué podía hacer? Y luego entonces eso era realmente un momento en que toda la juventud, mira, después, posteriormente, en el año 74, yo estaba mirando un documental muy interesante que anda por las redes ahí, tú sabes, uno siempre está mirando,
que era de los 7 días con el pueblo que se celebró. Eso fue una increíble manifestación de la juventud dominicana. Y tú siempre involucrada, porque fíjate, yo veo tu hoja de vida, es impresionante. Ay, no, por favor. Claro que sí. No, hombre, no. Una persona que has descollado de una manera bien palpable para todos, hasta los que no te conocemos. Ahora bien, esa inquietud política en un sentido, sí, yo quizás veo que llega, y ahí tú me corriges si me equivoco, sí, llega al ápice, llega al clímax cuando te decides por el barrio chino dominicano. Sí. ¿Por qué haces eso? Yo quiero saber. Déjame contarte, mira lo que sucedió, es que primero, después del 65 yo fui a la escuela y entonces conocí en el 70, 71 a don Juan Bosch. Y para mí aquel hombre fue una revelación, porque don Juan tenía un arte de enamorar a la gente, ¿ves? Y por ejemplo, él me decía a mí, ¿usted es vietnamita? Porque él decía que yo me parecía mucho a una vietnamita. Y yo le decía, no, don Juan, yo soy cantonesa, ¿cómo usted va a decir que yo soy vietnamita? ¿Sientes que él te influenció? Sí, 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 sí. Hasta el día de hoy mi vida se marcó bastante, porque yo era muy cercana a la casa, doña Carmen me quería muchísimo, y yo fui una especie de confidente de ella y de apoyarla en muchas cosas. Y yo era una muchachita en esa época, entonces después vino, sí, muy bien lo que tú haces ver, así dices. ¿Por qué? Sí, ¿De dónde surge porque eso? mi papá murió estando yo en Argentina, en Buenos Aires. Yo estaba estudiando allá, yo fui a estudiar geología, y entonces fui con una delegación de latinoamericanos de de América Latina en un programa especial de la Comisión de la Comisión de Energía Atómica y de la Argentina. Y entonces allá me estuve rondando todo el país, por Córdoba, por Mendoza, por la cordillera de los Andes, especialmente buscando minerales radioactivos de uranio. Ajá, ¿ves? Y entonces, acabas de probar lo que digo, eres una persona que has hecho de todo. Sí, me gustaba mucho, la aventura de la geología me fascinaba. Yo llegué a ser subdirectora general de minería, la primera mujer. Y estudiaste geología la primera mujer en el país que estudió minería. Y entonces ahí que lo que pasó fue que papá murió, pero yo no me enteré. Cuando vinieron, en esos tiempos no había celulares, no había nada. Y cuando me vine a enterar de una carta que mi hermana Lady, NG, que también es otra chinita, me escribió, ya había pasado más de un mes cuando mi papá murió. Entonces, siempre me quedó la pena de que nunca me despedí realmente de él. Y cuando yo vine a República Dominicana en el año 97, que volví, porque después estuve casada con un alemán y viví en Alemania muchísimos años, y viví en Santiago de Chile también otro tanto. Entonces yo dije, yo debo hacer algo por la memoria de mi papá, por su sentimiento y por la comunidad china. Y ahí fue que me embarqué en ese proyecto de armar. Y la verdad es que a veces pienso que fui muy osada, porque yo senté a los taiwaneses en un lado en una mesa y senté a los cantoneses en el medio. Yo estaba, en el otro extremo y yo en el medio. Y yo, aunque no hablaba chino, entendía un poco de cantonés, obviamente, o de Yenpinhua, que es lo que hablan los cantoneses. Pero lidiar con esos grupos tan fuertes, porque los taiwaneses eran muy hábiles y muy inteligentes, yo diría que tenían mucho más peso educacional que los amigos, los paisanos cantoneses. Pero yo me sentía parte de los cantoneses, porque mi papá era cantonés, porque mi papá, no te olvidas, que seguía a Mao Zedong en su época, y cuando venían los chinos de Taiwán, él siempre estaba medio rebelde. Entonces yo creo que heredé un poco la rebeldía de él en ese sentido, y el amor a la patria, que era otra cosa, ¿ves? Entonces, en ese sentido, yo lo que veo que entonces el barrio chino es como una oda de amor. Así mismo, es un poema, como yo quien lo dice, concebí, de un hijo. Eso yo no lo sabía. Yo lo concebí, el barrio chino, lo pensé, claro, yo había estado en Estados Unidos, había estado en San Francisco, había visto lo que era el barrio chino allá, había vivido en Nueva York, yo viví unos meses en Nueva York también, que me mandaron, y entonces iba mucho al barrio chino. Yo había visto ya en Europa, después claro que fui viceministra técnica de la presidencia,
También me tocó viajar porque yo era la representante del país para la cooperación internacional. Y eso me permitió, felizmente, viajar mucho y ver muchas cosas y ver el tema de las culturas. Y pude viajar a Asia también, pero claro, no a China, porque China estaba prohibido porque teníamos relaciones con Taiwán, pero sí estuve en Taiwán y me gustó muchísimo también. De eso vamos a hablar en nuestro próximo bloque, pero ya en este se reveló algo que muchos no sabíamos. Fíjate que muchas personas a veces entienden que uno tiene una agenda política, una agenda social o pública, laboral, pero ¿quién se imaginaba que esto era una exaltación a esos valores que habías recibido de tu padre? Sí, sí, el motivo no era para nada político. Yo tuve algunas diferencias con el alcalde de aquel tiempo, Roberto Salcedo, y con el mismo ministro de Obras Públicas. Nosotros cubrimos, pero no ahí sé era si un te poquito, acuerdas. sí, yo vine aquí, yo vine a este canal. Increíble, Este programa increíble que se llamaba Adelina con ustedes. Yo vine a este programa hace bastante tiempo ya. Y claro, estuvimos conversando sobre los temas del barrio chino, me recuerdo. Relaciones China, República Dominicana. Eso viene en el próximo bloque. Y adivina qué, yo lo dije al principio, pero es que no sabes. Te tenemos una sorpresa. ¿De verdad? Ay, no llores. Ay, no. Volvemos con ustedes y muchísimas revelaciones más. Si van para algún lado, déjenlo para ahorita, porque esto solamente se pone mejor. Quédense ahí. Ya regresamos con Adelina.